Buenas noches, profesora. En esta oportunidad vamos a sustentar acerca del estado de la cuestión sobre el impacto de las clases remotas en el rendimiento escolar de los alumnos en los tiempos de pandemia generados por la COVID-19 en el Perú durante el año 2020-2021. Los autores de este trabajo somos Liz Lisset Gutiérrez Acosta, Víctor Inostroza Capa, William Gutiérrez Guillén y quien les habla, Adrián Gabriel Gerson Hualpa Ocas. Siguiendo con la sustentación, aquí tenemos la pregunta o problema de investigación. ¿De qué manera impactan las clases remotas en el rendimiento escolar de los alumnos en los tiempos de pandemia generados por la COVID-19 en el Perú durante el año 2020-2021? A continuación, mi compañera Liz va a seguir con la sustentación con la hipótesis general. Buenas noches, quien les habla es Liz Gutiérrez. Presentamos la hipótesis general. A partir de lo trabajado en el estado de la cuestión, planteamos que el nivel de aprendizaje en las clases remotas ha tenido repercusiones en el rendimiento de los estudiantes. También tenemos la hipótesis específica que a partir de lo trabajado en el estado de la cuestión, planteamos que ha disminuido el nivel de enseñanza y calidad en las clases remotas de los docentes, siendo perjudicados los estudiantes. Siguiente, por favor. Nuestro objetivo es dar a conocer las repercusiones y falencias que trajo consigo la COVID-19 en el sector educativo en el Perú. A continuación, le doy pase a mi compañero con el estado de la cuestión. Buenas noches, mi nombre es Víctor Inostroza y voy a hacer referencia a esta parte de la exposición. Primeramente, ¿qué es el estado de la cuestión? Es un documento básico que sirve como punto de partida para una investigación académica. Bajo ese contexto, nosotros hemos redactado nuestro tema de investigación y nos hemos enfocado en el título que mi compañero anteriormente ya se ha referido. Y bajo ese enfoque nos hemos agrupado en 4 temas principales. Primero, la educación inclusiva, que está representada por 3 autores peruanos. De ahí el segundo, que es los estudiantes con escasos recursos económicos, que es por una autora, Patricia James Ramello. El tercero es roles y desafíos del estudiante y profesores en la universidad en la educación virtual. El autor representativo para esta investigación es César Vicente. Y ausencia de inversiones en la educación en zonas altoandinas. Que también el autor representativo para nuestro estado de la cuestión en este tema es Jason Arumilla Guamán. Siguiente. Y empezamos, ¿no? A raíz aquí podemos ver de manera gráfica cómo llegamos a las clases virtuales. Tenemos una pequeña secuencia donde explicamos cómo fueron los diferentes sucesos que nos llevaron a tener que implantar la educación virtual de manera a nivel nacional, y que, como en muchos países, el Perú no estaba preparado para una educación virtual de una manera tan masiva. Siguiente. Aquí tenemos lo que es el cuerpo de la exposición. Son 4 temas que hemos decidido hacer, 4 temas principales. Y tenemos como tema número 1 la educación inclusiva,
con el cual hemos usado 3 autores. Hemos revisado 3 autores. El primero es Karina Delgado Valdivieso, Laderas Guaira Cuaquira, Cecilia Álvarez Salomón. Como tema número 2, tenemos estudiantes con escasos recursos tecnológicos. De igual manera, hemos usado 3 autores, Patricia Amas Ramello, Trinidad y Quirós. Como tema número 3, tenemos roles y desafíos del profesor y el estudiante en la educación virtual. También tomamos 3 autores, Lobón y Cisneros, Noelia y Susana, César y Milagros. Y por último, como tema número 4, tenemos ausencia de inversiones en la educación en zonas altoandinas. De la misma forma, tenemos 3 autores, Jason Ari Muya Huamán, revista Estilos de Aprendizaje, Geraldine Martínez García. En la metodología, tenemos una metodología cualitativa. Y hemos revisado, está fundamentado en 12 fuentes revisadas. Como siguiendo con nuestra exposición, como primer tema, tenemos la educación inclusiva. Primero, para explicar un poco lo que es la educación inclusiva parte de la necesidad de abarcar a todos sin distinciones económicas, sociales, culturales, o ya fuera por una discapacidad. También podemos ver que también es importante que el Estado debe diseñar estrategias y procedimientos para que todos puedan tener una educación de calidad y que todos tengan igualdad de oportunidades. Después, el rol del Estado es importante porque es el que va a proveer de infraestructura que hasta ahora no ha sido suficiente y las redes de conectividad que todavía son muy bajas y que eso, a raíz de eso, o sea, es muy difícil que puedan llevar en lugares rurales, principalmente, donde la conectividad es casi nula y ellos son, digamos que la parte más excluida de todo este proceso de la educación virtual. Pues también tenemos las políticas inclusivas, que quieren decir reducir la desigualdad. Por ejemplo, aún falta, por ejemplo, reducir la desigualdad, hablamos de que existe una brecha muy grande entre un estudiante de la capital y un estudiante una zona alejada o rural. Podemos ver que la diferencia es enorme y las políticas inclusivas justamente son para que esa brecha se pueda acortar. Siguiente. Como tema número 2, tenemos estudiantes con escasos recursos tecnológicos. Según Patricia Ames Ramello, doctora de Filosofía de la Universidad de London y licenciada en Antropología en la Universidad Católica del Perú, nos va a hablar acerca de las TIC. Vamos a conocer un poco de las TICs. ¿Qué cosas son? Las TICs son nuevas tecnologías de información donde vamos a usar técnicas, ¿para qué? Para transmitir la información mediante la informática, la internet o el internet y las telecomunicaciones. Pero a estas TIC tiene dificultades. Vamos a ver tres dificultades. La primera dificultad es la formación profesional. Como hemos visto en esta pandemia de COVID-19, los profesores, los docentes no estaban preparados para adaptarse inmediatamente a la nueva metodología que es la educación virtual.
Como segundo punto, tenemos las infraestructuras tecnológicas. Más que todo esta parte, este punto tiene que ver con la inversión. La inversión en herramientas tecnológicas, la inversión en espacios grandes, en los centros educativos para que los docentes y también los estudiantes tengan la comodidad necesaria. Y como último tema, como último punto, tenemos la metodología, que es la forma como ahora van a tener que hacer los docentes por la educación virtual, cómo van a hacer llegar el mensaje, el concepto o lo que ellos quieran transmitir a los estudiantes. Seguimos con el segundo tema y hemos llegado a una conclusión que hemos visto que durante esta pandemia del COVID-19 muchos alumnos no han tenido la facilidad de poder tener equipos tecnológicos para poder desarrollar bien sus clases virtuales. ¿Qué conllevó esto? ¿Qué pasó con esto? Que el aprendizaje y tanto el rendimiento de cada alumno, de cada estudiante, haya disminuido en algunos casos y en otros graves hayan perdido el año escolar. ¿Por qué es esto? Como tercer tema, tenemos los roles y desafíos del docente y de los alumnos que deben desempeñarse en nuestra nueva faceta de la educación virtual. Para este tema, tenemos al autor César Vicente, que es magíster en integración e innovación educativa de las TIC en la PUC. Vicente nos detalla que el docente tiene que ser empático para comprender las situaciones personales y sociales sin perder el enfoque en el aprendizaje del estudiante. Asimismo, tiene que disminuir los tiempos síncronos prolongados, que quieren decir clases grabadas, y agregar actividades asíncronas, ya que el docente debe interactuar en el mismo tiempo con el alumno para absorber sus dudas. Otra de las cuestiones es no obligarles a utilizar su cámara web para no exponer su privacidad de los estudiantes. Utilizar estrategias didácticas y motivar la interacción y el debate a través de espacios de trabajo colaborativos. Asimismo, utilizar herramientas tecnológicas que dispongan las entidades educativas. Asimismo, el rol del estudiante es organizarse y autodisciplinarse para poder aprender de las clases virtuales. En conclusión, el nuevo escenario plantea los retos de aprendizaje, lo que puede alcanzarse de manera óptima cuando se logra una comunicación dinámica, asertiva y fluida de las partes involucradas. Asimismo, el docente y el alumno tienen que ser activos y colaboradores para alcanzar un objetivo en común, que es la enseñanza y aprendizaje. Siguiente, por favor. Como tema 4, tenemos la ausencia de las inversiones en las zonas altoandinas. Nos indica que 3.315.666 personas adultas en el ámbito rural no han iniciado o culminado la educación básica, en este caso es la educación primaria, y el 24% de estudiantes de nivel secundario o del área rural presentan retraso, y el 7.4% de estudiantes de nivel secundario del área urbana no han tenido esta educación. Por lo tanto, solo el 13% de los estudiantes de cuarto grado de zonas rurales logró puntajes satisfactorios, tanto en comprensión de lectura como en matemática, en la evaluación censal de estudiantes. Se puede concluir que el 87% no comprende en su totalidad la explicación de las clases impartidas por el docente, ya sea por diferentes motivos. Por lo tanto, el Estado peruano debe invertir más en educación en las zonas altoandinas. Siguiente, por favor. Siguiendo con la exposición, ahora entramos a la parte que es el cierre y como síntesis tenemos tres
ideas, ¿no? La primera es adaptación de los centros educativos al nuevo sistema escolar. Otra, nuevas metodologías de enseñanza. Y otra es aprendizaje de las herramientas tecnológicas. Ante esto surge nuestra hipótesis, que va a quedar como, ¿no? Como pregunta de investigación. A partir de lo trabajado en el estado de la cuestión, planteamos que el nivel de aprendizaje en las clases remotas ha tenido repercusiones en el rendimiento de los estudiantes. Siguiente. Y como cierre, como parte del cierre de nuestra exposición, dejamos 3 preguntas de investigación. La primera es, aprobado el retorno a las clases presenciales por el gobierno peruano, ¿se seguirá utilizando las clases virtuales? ¿Para qué casos se aplicarían las clases virtuales? ¿Y cómo mejoraría la educación virtual en zonas rurales alejadas donde el acceso a las herramientas tecnológicas son escasas? Con esto terminaríamos nuestra exposición y eh, agradecemos le agradezco a todos mis compañeros por haber colaborado y ser parte de haber pertenecido a haber sumado y haber pertenecido a que esta investigación la hayamos podido redactar. Muchas gracias.